Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo aquí nuevamente en otro video más tarde en la noche. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Vamos a estar hablando sobre el concepto erróneo que tiene el pentecostalismo y el movimiento carismático acerca del bautismo con el Espíritu Santo. La iglesia tradicionalmente ha creído que el bautismo con el Espíritu Santo es parte de lo que se conoce como el nuevo nacimiento o nacer del Espíritu y del agua, como nos dice Juan capítulo 3. El bautismo con el Espíritu Santo está relacionado a la conversión. Al momento en que la persona se arrepiente de sus pecados y pone su confianza en Jesucristo y es salvo y es sellado con el Espíritu Santo. En ese momento el cristiano pasa a ser propiedad de Dios en Cristo. En ese momento es que el creyente es bautizado con el Espíritu Santo de acuerdo a las Escrituras. Ahora, la iglesia pentecostal, al igual que el movimiento carismático, enseñan que el bautismo con el Espíritu Santo es algo distinto a la conversión o la regeneración. Ellos enseñan que uno acepta a Cristo, recibe a Cristo como Señor y es salvo, pero que el bautismo con el Espíritu Santo es algo que uno debe buscar posterior a la conversión. O sea, ellos enseñan que el bautismo con el Espíritu Santo es una segunda experiencia o una segunda bendición posterior a la salvación o el nuevo nacimiento. Esto lo hacen basándose en una tradición metodista de los movimientos de santidad que adoptó el pentecostalismo. Los movimientos de santidad del metodismo del siglo XIX enseñaban algo conocido como la perfección cristiana. Ellos enseñaban que el cristiano podía alcanzar la perfección en una segunda experiencia que ellos llamaban segunda bendición o perfección cristiana. El pentecostalismo, al ser descendiente del movimiento de santidad de la iglesia metodista, pues adaptó ese concepto, pero lo cambió a bautismo con el Espíritu Santo. Y que ese bautismo con el Espíritu Santo, de acuerdo a ellos, es evidenciado con el hablar en lenguas, ya que ellos relacionan todo esto a Hechos capítulo 2 en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo y los discípulos comenzaron a hablar en otros idiomas. Lo que sucede es que en el pentecostalismo, lamentablemente, las lenguas que usted escucha por allá en los círculos pentecostales no son lenguas. Lo que usted escucha en los círculos carismáticos del movimiento carismático tampoco son lenguas. O sea, que no tiene nada que ver con lo que dice la Escritura acerca de las lenguas. Pero el pentecostalismo y el movimiento carismático dice que esa es la evidencia de que la persona ha sido bautizada con el Espíritu Santo. Hay otros que dicen que si usted no habla en lenguas, usted no ha sido salvo. Gigi Ávila era uno que enseñaba eso, que si usted no hablaba en lenguas no se iba en el rapto pretribulacional y que no pasaba ni del techo. Son conceptos errados que vemos en el pentecostalismo y el movimiento carismático, que fue un movimiento que surgió después en los años 60 en las iglesias históricas de otros ministros que estaban buscando tener esa misma experiencia que tuvieron en el movimiento de la calle Azusa, el movimiento pentecostal, donde supuestamente también pues tuvieron esa experiencia y ese supuesto bautismo con el Espíritu Santo evidenciado con hablar en lenguas que no son bíblicas, obviamente, porque lo que se manifiesta en esos cultos y ese tipo de bautismo es glosolalia y trance, catarsis. Nada que ver con lo que dice la Escritura. O sea, que usted puede ver claramente que hay una diferencia entre el concepto pentecostal y carismático versus lo que enseña la Biblia acerca de lo que es el bautismo con el Espíritu Santo. Hay una diferencia tremenda. Por eso cuando usted escucha o usted habla con un pentecostal, el pentecostal rápido va a preguntarte si tú has sido bautizado con el Espíritu Santo. Tú le dices, bueno, yo me arrepentí de mis pecados y he nacido de nuevo en Cristo Jesús, justificado por la fe
en Cristo. Pero para ellos dicen, no, pero te falta algo. Tienes que ser bautizado con el Espíritu Santo. Pues tú tienes que responderle, bueno, en el momento en que yo creí, fui sellado con el Espíritu Santo en la promesa. He nacido del Espíritu y del agua y le pertenezco a Dios. He sido bautizado en el Espíritu Santo en el momento en que he venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Ellos no van a entender eso porque para ellos el bautismo con el Espíritu Santo es algo que uno busca en una búsqueda constante luego de la salvación. Es como una segunda salvación o una confirmación de la salvación o un empoderamiento. Ellos creen que ellos tienen que buscar constantemente ese bautismo. Ese bautismo es lo que a ellos los va a empoderar. Ellos hacen ayunos, oraciones constantes, hacen un esfuerzo humano para recibir la bendición del bautismo con el Espíritu Santo. Presionan a la gente para que reciban esa experiencia, ese bautismo con el Espíritu Santo evidenciado con hablar en lenguas. En las iglesias pentecostales MI, del concilio MI, en una ocasión yo visité una acá en Moca, Puerto Rico, y tienen una tarjetita que te preguntan que si tú fuiste bautizado en la agua o si fuiste bautizado con el Espíritu Santo. Ellos dividen a los creyentes entre aquellos que son bautizados con el Espíritu y los que no, creando así un tipo de segregación congregacional. Los que han sido bautizados con el Espíritu Santo pueden ser pastores, pueden ejercer el ministerio. Aquellos que no han sido bautizados con el Espíritu Santo, pues los tratan diferente. Como un cristianos de primera clase y cristianos de segunda clase. O sea, los que tienen el bautismo, que brincan, se sacuden y hablan supuestas lenguas, y los que no. Entonces los que no son bautizados supuestamente con el Espíritu Santo sienten frustración porque no brincan, porque no hablan en lenguas, piensan que Dios no está con ellos, que Dios no los escucha, que Dios no los ama, porque los presionan constantemente a que sean bautizados, a que tengan esa experiencia. Y las personas se obsesionan yendo a los cultos buscando recibir ese supuesto bautismo evidenciado con brincos y hablar supuestas lenguas. Muchas personas han caído en depresión, frustrados. Algunos hasta se han alejado del evangelio. No quieren saber nada de Dios porque nunca hablaron en lengua y nunca brincaron. Pero si usted está en ese dilema, yo le digo a usted que si usted se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe en Jesucristo, usted ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Usted ha nacido de nuevo. Usted ha sido sellado con el Espíritu de la promesa desde el momento en que usted cree en la palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es lo que enseña la Escritura. O sea, usted está completo en Cristo. Eso que le están enseñando, pues lamentablemente es un concepto errado, que solamente existe en el movimiento carismático y en las iglesias pentecostales. Las demás iglesias cristianas no enseñan eso. Las iglesias históricas no enseñan eso. La Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña que hay un bautismo con el Espíritu Santo posterior a la conversión. Eso es un disparate. El bautismo con el Espíritu Santo ocurre simultáneamente con el nuevo nacimiento y la conversión del cristiano. Eso es todo. O sea, lo que pasa es que esta gente pues no conoce las Escrituras y siguen creyendo de manera ciega y fanática en un concepto que no está en las Escrituras, que solamente la enseña su denominación o su grupo religioso. Así que nada, yo quería aclararles eso porque hay muchos pentecostales que no entienden, que no saben nada de lo que es el bautismo con el Espíritu Santo y solo repiten lo que les enseñaron, los adoctrinaron en su congregación. El bautismo con el Espíritu Santo se da en el momento de la conversión, no una segunda experiencia posterior evidenciada con brincos y supuestas lenguas. Sin más, esto ha sido todo por este video. Dios les bendiga, Dios les guarde y los esperamos en un próximo video corto durante el día de mañana. Muy buenas noches, Dios les bendiga.